Durante décadas, trabajar en la administración pública significaba estabilidad, procedimientos claros y tareas repetitivas que parecían imposibles de cambiar. Pero algo silencioso comenzó a infiltrarse en oficinas, ministerios y organismos estatales: la inteligencia artificial. Y no llegó como un robot metálico caminando por los pasillos, llegó en forma de algoritmos capaces de analizar millones de datos, responder consultas automáticamente y tomar decisiones en segundos. La gran pregunta ya no es si la IA entrará al sector público. Eso ya está ocurriendo. La verdadera pregunta es, ¿qué pasará con los empleos humanos cuando las máquinas puedan hacer gran parte del trabajo administrativo mejor y más rápido? Algunos ven una amenaza. Otros, una oportunidad histórica para construir un Estado más eficiente, más inteligente y más cercano a las personas. Pero detrás de esta revolución tecnológica hay un desafío mucho más profundo: redefinir qué significa realmente trabajar en la era de la inteligencia artificial. Quédate hasta el final porque vamos a analizar cómo cambiarán los empleos públicos, qué habilidades serán indispensables en el futuro y por qué el factor humano podría convertirse en el recurso más valioso de todos. Y si te interesan estos temas sobre IA, futuro y transformación tecnológica, suscríbete gratuitamente al canal. Aquí exploramos el presente y el mundo que se está construyendo frente a nosotros. Imaginar la administración pública es imaginar un organismo vivo de gran escala, una red de procesos, normas, personas e instituciones que, en conjunto, sostienen la vida cotidiana de una sociedad. Desde la emisión de un documento de identidad hasta la gestión de un sistema de salud, desde la recaudación de impuestos hasta la planificación urbana, el sector público ha sido históricamente el espacio donde se materializan las decisiones colectivas. Durante décadas, su funcionamiento se apoyó en estructuras relativamente estables, donde los procedimientos eran claros, repetitivos y, en muchos casos, manuales. Sin embargo, la llegada de la inteligencia artificial introduce una nueva dinámica que no solo mejora la eficiencia de estos procesos, sino que transforma profundamente la naturaleza del trabajo dentro de la administración pública. La inteligencia artificial no irrumpe en el sector público como una fuerza que reemplaza indiscriminadamente a los trabajadores, sino como una tecnología que reconfigura el modo en que se distribuyen las tareas, se toman las decisiones y se diseñan los servicios. Este cambio, aunque técnico en apariencia, es en realidad profundamente humano. Afecta la manera en que los funcionarios entienden su rol, la forma en que los ciudadanos interactúan con el Estado y el tipo de habilidades que se valoran dentro del sistema. Durante mucho tiempo, una parte significativa del trabajo en la administración pública estuvo centrada en tareas operativas: procesar formularios, verificar documentos, registrar datos, responder consultas repetitivas y seguir procedimientos establecidos. Estas tareas, aunque esenciales, eran altamente estructuradas y, por lo tanto, susceptibles de automatización. La inteligencia artificial, especialmente cuando se combina con tecnologías de automatización de procesos, tiene la capacidad de ejecutar este tipo de actividades con una velocidad y precisión que superan ampliamente las capacidades humanas. Esto no significa que los trabajadores pierdan su lugar, sino que su función se desplaza hacia áreas donde la intervención humana es insustituible. El primer gran cambio que introduce la inteligencia artificial en el empleo público es la transición desde la ejecución hacia la interpretación. Donde antes el valor del trabajo residía en la capacidad de seguir procedimientos, ahora se desplaza hacia la capacidad de analizar, comprender y tomar decisiones. Un sistema puede procesar miles de solicitudes en segundos, pero no puede comprender plenamente el contexto humano detrás de cada caso. Es ahí donde el rol del funcionario se redefine, deja de ser un ejecutor de tareas para convertirse en un intérprete de situaciones. Este cambio no ocurre de manera uniforme ni inmediata. En muchas instituciones, la adopción de inteligencia artificial es gradual y se enfrenta a desafíos tanto técnicos como culturales. La administración pública, por su propia naturaleza, tiende a ser conservadora en la adopción de nuevas tecnologías, ya que su misión implica garantizar estabilidad, equidad y cumplimiento normativo.
Sin embargo, la presión por mejorar la eficiencia, reducir costos y ofrecer mejores servicios a los ciudadanos impulsa cada vez más la incorporación de herramientas basadas en inteligencia artificial. Uno de los ámbitos donde este cambio se hace más visible es en la atención al ciudadano. Tradicionalmente, este proceso implicaba largas filas, tiempos de espera y una carga significativa de trabajo para los empleados. Con la incorporación de sistemas automatizados, muchas consultas básicas pueden resolverse de manera inmediata a través de asistentes virtuales o plataformas digitales. Esto libera recursos humanos que pueden enfocarse en casos más complejos, donde la empatía, el juicio y la capacidad de adaptación son fundamentales. Sin embargo, esta automatización plantea preguntas importantes sobre la calidad del servicio. La eficiencia no siempre es sinónimo de satisfacción. Un sistema puede responder rápidamente, pero no necesariamente de manera adecuada en situaciones sensibles. Por ello, el desafío no es solo automatizar, sino hacerlo de manera que complemente la intervención humana en lugar de reemplazarla. La combinación de tecnología y atención personalizada se convierte en el modelo ideal, donde cada componente aporta lo que mejor sabe hacer. Otro ámbito de transformación es la gestión documental. Durante años, la administración pública ha generado y gestionado enormes volúmenes de documentos, muchos de ellos en formato físico. La digitalización, combinada con inteligencia artificial, permite no solo almacenar esta información de manera más eficiente, sino también analizarla, clasificarla y extraer conocimiento de ella. Esto abre la puerta a una administración más inteligente, capaz de anticipar necesidades, detectar problemas y tomar decisiones basadas en datos. Por ejemplo, en la gestión de políticas públicas, la inteligencia artificial puede analizar grandes conjuntos de datos para identificar tendencias, evaluar el impacto de programas y optimizar la asignación de recursos. Esto transforma la forma en que se diseñan y evalúan las políticas, pasando de un enfoque reactivo a uno proactivo. Sin embargo, este tipo de análisis requiere no solo herramientas tecnológicas, sino también profesionales capaces de interpretarlos correctamente. La capacidad de leer datos, entender sus implicaciones y traducirlos en acciones concretas se convierte en una habilidad central para los trabajadores del sector público. La incorporación de inteligencia artificial también tiene implicaciones importantes en áreas sensibles como la seguridad, la justicia y la gestión de beneficios sociales. En estos contextos, los sistemas pueden utilizarse para detectar patrones de fraude, predecir riesgos o priorizar casos. Si bien estas aplicaciones pueden mejorar la eficiencia y la efectividad, también plantean riesgos significativos. Los algoritmos pueden reproducir sesgos presentes en los datos con los que fueron entrenados, lo que puede llevar a decisiones injustas o discriminatorias. Esto introduce una dimensión ética fundamental en el uso de inteligencia artificial en la administración pública. A diferencia del sector privado, donde los errores pueden tener consecuencias económicas, en el sector público afectan directamente a los derechos y la vida de las personas. Por ello, la implementación de estas tecnologías debe ir acompañada de mecanismos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas. La confianza de los ciudadanos en las instituciones depende en gran medida de la percepción de justicia y equidad en sus decisiones. En este contexto, emergen nuevos roles dentro de la administración pública. Profesionales especializados en análisis de datos, ética de la inteligencia artificial, auditoría de algoritmos y transformación digital comienzan a formar parte de las estructuras institucionales. Estos roles no solo requieren conocimientos técnicos, sino también una comprensión profunda del contexto social, legal y político en el que operan. La intersección entre tecnología y gobernanza se convierte en un espacio clave de desarrollo profesional. Al mismo tiempo, los trabajadores tradicionales del sector público necesitan adaptarse a este nuevo entorno. La capacitación continua se vuelve esencial. No se trata de reemplazar a los trabajadores existentes, sino de acompañarlos en un proceso de reconversión. Programas de formación en habilidades digitales, análisis de datos y uso de herramientas tecnológicas permiten a los funcionarios integrarse en este nuevo paradigma.
Sin embargo, el desafío no es solo técnico, sino también cultural. La adopción de inteligencia artificial implica un cambio en la forma de trabajar, en la distribución de responsabilidades y en la percepción del rol institucional. La resistencia al cambio es natural, especialmente en organizaciones con estructuras consolidadas. Por ello, la transformación debe ser gestionada de manera cuidadosa, involucrando a los trabajadores y generando espacios de diálogo y participación. La relación entre el Estado y los ciudadanos también se ve transformada por la inteligencia artificial. La digitalización de servicios permite una interacción más rápida y personalizada, pero también introduce nuevas preocupaciones sobre privacidad y uso de datos. Los ciudadanos no solo esperan eficiencia, sino también transparencia y control sobre su información. La confianza se convierte en un elemento central, y su construcción requiere políticas claras y mecanismos efectivos de protección de datos. En este sentido, la inteligencia artificial no solo es una herramienta de gestión, sino también un factor que redefine el contrato social. La forma en que se implementa, regula y utiliza influye directamente en la percepción que los ciudadanos tienen del Estado. Una administración eficiente pero opaca puede generar desconfianza, mientras que una administración transparente, aunque menos perfecta, puede fortalecer la legitimidad institucional. El futuro del empleo en la administración pública no está determinado únicamente